Se fue la luz, no se veía nada. Mi mamá me iba a regañar por estar fuera de mi cuarto, así que apagué mi vela para que no se diera cuenta de que andaba ahí. Se escuchó la puerta de su habitación, pero al mismo tiempo yo escuché otra cosa, algo, a alguien cerca de mí. Había alguien conmigo, en la oscuridad de la casa. Uno tiene un poco de miedo o hasta de emoción cuando la luz se va de repente. Cuando pasamos del ruido al silencio, de estar viendo la televisión a la oscuridad completa, absoluta, cuando el único sonido que queda es el del viento y el de los perros ladrando a lo lejos. En ese ambiente escucharemos el episodio de esta noche, así que si tienen la oportunidad de hacerlo, voy a pedirles que escuchen en la oscuridad, que apaguen la luz y que se dejen llevar por completo por las siguientes historias. Les prometo que se quedarán con ustedes. Mi mamá siempre me dijo que en la casa donde vivíamos cuando yo era niño, había que cuidarnos mucho de lo que hablábamos, de lo que decíamos, de las películas de terror que veíamos. Ahí no se contaban historias de fantasmas para nada, y cuando alguien, alguna visita, hablaba sobre apariciones o contaba historias acerca de lo sobrenatural, mi mamá pedía que cambiaran el tema inmediatamente. No solo lo decía sobre nuestra casa, sino toda la cuadra. Mi mamá fue a ver esos terrenos antes de que las casas estuvieran hechas, y pues, no sé qué vio, no sé qué había ahí antes del fraccionamiento, pero vivió con ese miedo todo el tiempo que estuvimos ahí. Y varias veces hubo sucesos que me hicieron comprobar que sus miedos estaban más que fundamentados. En esta ocasión, les quiero contar lo primero que me pasó. Fue precisamente una noche en la que se fue la luz, cosa que ocurría 2 o 3 veces al año, y cuando lo hacía se iba toda la maldita noche. Había muchos árboles altos en nuestro patio, así que se volvió imposible de ver cuando eso pasaba, ni siquiera entraba la luz de la luna. Nos íbamos cada quien a su cuarto con una provisión de velas, y nunca las prendíamos más de lo necesario, por instrucción de mi mamá. Decía que había que aprender a convivir con la oscuridad, sin depender de las velas. Decía que nunca sabríamos cuándo un apagón nos podría tomar desprevenidos. Pero cuando me iba a mi cuarto prendía mis velas, tapaba la puerta por debajo para que no se diera cuenta mi mamá, y prendía una para estar y una para leer. Siempre tenía libros escondidos, libros de fantasmas, y en esa ocasión de la que les hablo no era diferente. Estaba leyendo cuando escuché la voz de mi mamá afuera de mi cuarto. Rápidamente apagué mis velas sin que se diera cuenta. Le escuché caminar hasta su cuarto, y sin entrar en él se regresó. Me di cuenta de que venía caminando de puntitas, como queriendo cerciorarse de que estuviera dormido. Yo no veía nada. Además de la oscuridad, había quedado encandilado por mirar la vela de frente al apagarla. Mario, ven rápido. No hagas ruido. Algo pasaba, algo estaba pasando para que mi mamá me hablara así. Quité las toallas que había dejado por debajo de la puerta y abrí. No se veía nada, pero reconocí la mano de mi mamá, que tomó la mía y me jaló. Con un SHH me indicó que no hiciera ruido, y caminamos de puntitas. Estaba muy nervioso, pero le seguí sin dudarlo, con miedo de lo que estuviera pasando. Algo estaba en la casa. Algo raro. Noté que íbamos hacia la puerta trasera, íbamos hacia el patio. Escuché pasos detrás de mí, en el cuarto de mi mamá. Había algo en su cuarto. Se abrió su puerta, alcancé a escuchar. Apreté la mano de mi mamá y apuramos el paso. Mario, ¿a dónde vas? Mi mamá me habló desde su cuarto, iluminando con una vela. Eso que me sostenía de la mano me soltó. La puerta trasera se abrió sin hacer ruido, y solo escuché los pasos que corrían hacia la oscuridad. Juraría que también escuché una risa alejándose hacia los árboles. Mi mamá corrió a abrazarme. Siento que me desmayé porque no recuerdo nada hasta que me desperté en la madrugada, en la cama de mi mamá. Ella seguía rezando en la oscuridad. No hablamos de eso por mucho tiempo. No sé por qué no me gustaba hacerlo, y a ella tampoco. Pero fue la primera vez que entendí lo serio de sus advertencias. La primera vez, nada más. A veces pensamos que el miedo termina cuando amanece, que lo que vemos de niños se queda en la infancia, o que lo que ocurre en un hospital se queda en el hospital. Pero hay historias que no funcionan así. Hay presencias que no se conforman con un solo intento, que regresan, que esperan el momento exacto, y cuando lo hacen, no siempre vienen por quien creemos. La siguiente historia no ocurrió en una tormenta ni en un quirófano. Ocurrió en algo mucho más cotidiano. Y eso es lo que la hace difícil de olvidar. ¿Estás listo? ¿Lista? Continuamos. En ese momento mi prima me despertó llorando. Mija, tu mamá acaba de partir. Después de que me dijeron eso, todo está borroso. Días más tarde dormí en un sillón de la sala. Frente a mí había otro sillón.
Habían pasado 4 días desde su muerte. Esa noche escuché claramente su voz. Me levanté y fui al cuarto. Mi papá y mi hermana estaban ahí, dormidos. La cama de mi mamá estaba vacía. Regresé al sillón. Y entonces escuché su risa. Esa risa que hacía cuando se burlaba de algo. Muy clara. Después me habló. Bebé, aquí estoy. Ven, bebé. Ven. Levanté la mirada. Ella estaba sentada en el sillón frente a mí, estirando la mano. Era ella, pero no era ella. La sonrisa no era la misma. Se veía chueca, torcida, distorsionada. La miré y le dije: tú no eres mi mamá. Mi mamá güera ya se murió. Lárgate. No sé de dónde saqué el valor. Solo cerré los ojos. La escuché llorar. Llorar y reír al mismo tiempo, como si se estuviera burlando de mí y al mismo tiempo tratara de convencerme de que estaba triste. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me quedé dormida. Jamás volvió a aparecer. Esa aparición es algo que, hasta el día de hoy, cada vez que lo revivo me llena de miedo y nostalgia a la vez. Sé de antemano que para nada era mi mamá. Pero sea lo que sea que haya sido esa cosa, agradezco no haberla visto de nuevo, aunque ciertamente aún me da temor que vuelva a pasar. Sin más, me despido dejándoles un fuerte abrazo. Espero no haberlos aburrido con mi historia. Gracias por leerme. Y desconfíen de las voces que les hablan, por más que suenen conocidas. Hola, Muriel. Hola, comunidad. Mi familia es de Guanajuato. Toda la vida han vivido ahí. Lo que voy a contar no me pasó a mí, sino a mi abuela y a uno de mis tíos. Prefiero no decir sus nombres. Es una historia que en mi familia se cuenta en voz baja, y cada vez que mi abuela la recuerda se me eriza la piel. Voy a contarla en orden, porque empezó muchos años antes de que yo naciera. El primer suceso ocurrió en los años 70. Mi abuela tenía como 10 años. Era domingo. Había tormenta eléctrica muy fuerte. Mis bisabuelos decidieron ir a misa de todas formas, ellos dos solos, y dejaron a mi abuela, que era la mayor, cuidando a 5 hermanas y a un bebé de 1 año. La lluvia se puso más intensa, con truenos muy fuertes. Los niños lloraban. No era que no estuvieran acostumbrados, pero era tan fuerte y los rayos caían tan cerca que les temblaba la casa. Mi abuela pasó a sus hermanitos al cuarto donde dormían todos juntos para calmarlos. Ese cuarto tenía, y todavía tiene, un pequeño balcón que da hacia un patio sin techo, desde donde también se ve la calle. Dice que el viento era tan fuerte que de pronto abrió las puertas del balcón de golpe. La cortina se levantó y ella volteó hacia afuera. Allá, bajo la lluvia, estaba una mujer parada en la calle. Cabello largo y negro, vestido viejo, como blanco pero sucio. Mi abuela no alcanzaba a verle bien la cara, pero sabía que la estaba mirando directamente. Escuchó un sonido, como cuando alguien llama la atención con la boca. La mujer levantó la mano y le hizo una seña, como invitándola. Mi abuela dice que sintió miedo, pero también algo raro, como curiosidad. Unas ganas muy difíciles de controlar de abrirle la puerta, de dejarla entrar. Por suerte, antes de que lo hiciera, la figura desapareció. Cuando sus papás regresaron, les contó todo. No le creyeron. Pensaron que había sido la tormenta, el miedo, y nada más. Pasaron los años. Mi abuela se casó. El segundo suceso fue en 1984. Mi abuela estaba embarazada de su tercer hijo. El embarazo iba normal hasta el final, ahí empezaron las complicaciones. Algo que los médicos llamaron parto seco, no había suficiente líquido. La llevaron al quirófano. Ella recuerda estar acostada en la camilla, con dolor, viendo el movimiento del personal a través de unas puertas con vidrio. Y entonces empezó a escuchar. No era un susurro. Alguien estaba hablando, alguien estaba llamando su atención. Volteó. Era la misma mujer. La reconoció de inmediato. Estaba afuera de la habitación, frente a la puerta, haciéndole señas, como pidiéndole que saliera con ella. Mi abuela dice que el dolor era tan fuerte que no pensó mucho en eso al principio. Pero cuando volvió a mirar, la mujer ya estaba dentro del quirófano. En ese momento escuchó al doctor gritar: «Lárgate de aquí. No debes estar aquí». Pero ella era la única paciente. El resto eran el médico y las enfermeras. Y él seguía gritando, pero no parecía hablarle a mi abuela, hasta que volteó hacia ella, hasta que la tomó de la cara.
Señora, no se duerma. No me cierre los ojos. Y luego de nuevo le ordenaba a alguien más que se fuera. Después de eso, mi abuela no recuerda nada. Cuando despertó en recuperación, volvió a escuchar voces de enfermeras. Otra vez tú. Lárgate de aquí. Lárgate. No te queremos aquí. Mi abuela giró la cabeza. Ahí estaba de nuevo la mujer extraña, a su lado, mostrándole los dientes y arrugando los ojos en una sonrisa muy bizarra. Una enfermera entró al cuarto, miró hacia donde estaba esa figura y dijo con firmeza: aquí sigues. Te dije que te fueras. Y después desapareció. Mi abuela la perdió de vista y ya no recuerda qué pasó con ella. Creyó que no volvería a saber de ella. Pero en eso no estaba en lo correcto. El tercer suceso ocurrió días después, cuando mi abuela regresó a dormir a la casa de sus papás, al mismo cuarto desde el que había podido ver a esa mujer de niña. Esa noche estaba sentada en la cama con su bebé en brazos. Sus hermanas dormían profundamente. Entonces empezó el ruido. Golpes. Estrépito. Como si algo se moviera con violencia dentro del cuarto, en medio de una completa oscuridad. Desde afuera, mis bisabuelos escuchaban el alboroto. Intentaron abrir la puerta, no podían. Algo la detenía desde adentro. Dentro, mi abuela sentía que la jalaban del cabello, que la golpeaban. Y entre su propio cabello, cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, alcanzaba a verla. La misma mujer. Manos pálidas, frías. Dámelo. Dámelo. Intentaba arrancarle al bebé de los brazos. La insultaba, le decía que era una tonta. Mi abuela se aferró a su hijo con todas sus fuerzas. Y no lo soltó. Sus hermanas nunca despertaron. Cuando por fin la puerta cedió, el papá de mi abuela sintió claramente que algo pasó junto a él, golpeándole el hombro, como si alguien saliera del cuarto corriendo. La encontraron arañada, despeinada, llorando. ¿Querían quitarme a mi niño? ¿Querían quitarme a mi niño? Era lo único que repetía. Lo único que decía sin parar. Después de eso, esa mujer nunca se le volvió a aparecer. O al menos eso es lo que mi abuela siempre ha dicho. Pero hay algo más que pasó años después. Algo que involucra al mismo bebé que intentaron llevarse. Y esa parte todavía no estoy seguro de querer contarla. Quizás no es el momento. Pero hay más historias por contar. Ya estaré comunicándome con ustedes. Gracias por escuchar. Hola, Muriel y comunidad. Soy de Guadalupe, Zacatecas. Siempre he sentido que aquí hay historias en cada callejón, el centro, la cantera, las escaleras que suben entre los cerros. De noche todo se ve distinto. Hace años salí a beber con unos amigos. Terminamos en un bar llamado La Escondida. Ya entrada la noche, uno de ellos nos invitó a seguirla en su casa, a unas cuantas calles, y aceptamos. Para llegar había que subir por varios callejones que yo no conocía, entre escaleras y pasadizos. Me retrasé porque se me cayó la cartera, y anduve recogiendo papeles, medio mareado. Al levantar la vista vi a uno de mis amigos doblando la esquina más adelante. «Espérenme», le grité. No respondió. Apuré el paso y di la vuelta. Pero el callejón no tenía salida. No había nadie. Me quedé parado un momento, tratando de entender cómo pudo desaparecer en segundos. Solo había un foco amarillo colgando, iluminando a medias las paredes de cantera. Pensé que quizás la casa era alguna de las que estaban ahí. Me acerqué a una que tenía luz y levanté la mano para tocar. Y entonces escuché el grito. Era una mujer. Un grito largo, desesperado, que no era de enojo. Era de dolor. Y luego, nada. Solo silencio. Intenté voltear, pero no pude moverme. No era miedo normal. Era como si mi cuerpo no respondiera en absoluto. Entonces escuché cómo se abrió una puerta metálica detrás de mí. El rechinido fue lento. Después, pasos lentos también. Se detuvieron justo a mi espalda. Sentí que alguien estaba tan cerca que casi podía percibir su respiración. Y escuché una voz. Gordito. Ese no era un apodo cualquiera. Era el que usaban para molestarme en la secundaria. Un complejo que siempre me acompañó. Sentí algo frío acercándose a mi hombro. Logré girar apenas la cabeza y vi una mano muy blanca, huesuda, extendiéndose hacia mí. Cerré los ojos y corrí sin pensar. Tropecé al doblar la esquina y caí. Escuché una risa, seca, horrible.
Sentí una mano en la espalda y grité, ¿qué traes? ¿Estás bien? Era mi amigo Edgar. Me ayudó a levantarme. Le dije que los había perdido de vista. Y él me miró confundido. ¿Cómo que nos perdiste? Si te esperamos aquí. Vimos que diste la vuelta al callejón, íbamos a alcanzarte, pero de repente saliste corriendo y te caíste. Me hice el loco. Dije que era el alcohol, que se me había subido. Nunca les conté lo que escuché. Pero hay algo que todavía no puedo explicar. Yo vi claramente a mi amigo doblar esa esquina. Y ellos aseguran que nunca se movieron de donde estaban. No sé a quién me fui siguiendo. No sé si esto es una historia de fantasmas o un fallo en la realidad, pero es lo más aterrador que me ha ocurrido. Gracias por escuchar.